Evangelio de hoy con el Padre Sebastián Argueta. Cuando un sábado atravesaba por entre unos sembrados, sus discípulos cortaban espigas y desgranándolas con las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los suyos? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, comió y dio a los que iban con él, a pesar de que a nadie le está permitido comer de ellos, sino solo a los sacerdotes. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Miren, en este sábado 6 presenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, iniciando los versículos 5, es decir, del 1 al 5. Algo bonito que de aquí se desprende toda una imagen de lo que ya no será el pueblo de Israel, sino que empezará a surgir el nuevo pueblo de Dios, es decir, el pueblo cristiano. Porque estos apóstoles, cuando ellos tienen hambre, van recorriendo los trigales y les da hambre de tal manera que cortan espigas y empiezan a comérselas. Pero lo interesante es de que lo están haciendo en sábado y Jesús se lo está permitiendo. Y de aquí se desprende todo un relato que nos lleva a poder cuestionar también nuestro liderazgo. De allí surge la pregunta de los fariseos: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Y claramente estaba prohibido. Una de las cuestiones que no podían hacer es, por ejemplo, hacer grandes trabajos. Hasta se estipulaba cuántos pasos tenían que dar. Y estando en día de descanso, se les prohibía de que ejecutaran ese tipo de acciones. Y Jesús responde: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió con ellos. Les dio a los hombres. Y resalta eso que aparece también relatado en el Antiguo Testamento. Y añade lo más importante del tema de hoy: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Cuando los parámetros se convierten en solamente una cuestión así de fuerza y no de libertad, entonces de nada sirve poder seguir un parámetro religioso si lo que nos va a hacer es vivir esclavos. Hay personas que se sienten como tan coartadas de sus libertades para poder amar a Jesús. Encontramos personas que siguen de cerca al Señor, entre comillas, pero están como con miedo detrás. O sea, ese miedo no les lleva a poder amar sinceramente. Por eso hay personas que inclusive terminan el día y dicen: es que no me recé el rosario hoy, pero sí le puso el machetazo al otro, pero sí insultó a su compañero de trabajo, pero sí le fue infiel a su esposa. De eso muchas veces no nos fijamos. Ahora presenta algo que hacen los discípulos. Y estos fariseos siempre es un grupo bastante metido que empieza a invadir esa conciencia y esa manera religiosa tan cuadrada. ¿A dónde queda el amor? ¿A dónde queda
ese movimiento de alteridad para con el otro, ese movimiento de empatía con el dolor ajeno, del dolor del que está sufriendo, del lastimado. Muchas veces dejamos a un lado eso, la falsa religiosidad. Por todos lados vemos a personas que se dicen llamar religiosos, pero que al final dejan mucho que desear, porque pues dejan morir de hambre con tal de ir al culto, con tal de ir a la misa. Muchas veces ni entregan la vida por aquel enfermo, por aquel triste, por aquel abatido. Muchas veces está tan grave que como tengo que ir a cumplir, ¿no? Por eso el famoso cumplimiento, cumplo y miento al mismo tiempo. Y esto es lo que nos relata hoy. Vale la pena saber determinar que la dignidad del ser humano es rescatada por Jesús y esa es la que viene a defender. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.